Vamos a trabajar el sistema respiratorio, ¿ya? Ahí te voy a presentar mi trabajo. El sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Durante esta situación sanitaria que vivimos, hemos escuchado hablar mucho de él. Este virus está atacando a este sistema. ¿Pero a qué parte del sistema? ¿Cómo está constituido? ¿Por qué si este sistema se ve afectado, podemos ponernos a riesgo de muerte? ¿Qué es lo que tiene? El sistema respiratorio es el encargado de captar, seleccionar y llevar oxígeno a todas las células de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que todo ser vivo, para mantenerse con vida, necesita oxigenarse a cada minuto, a cada instante. Pero ese oxígeno que va a llegar a cada una de nuestras células tiene que ser seleccionado, tiene que ser purificado. No es que ingresa por tus fosas nasales y ya cada uno de tus células lo está recibiendo. No. Durante el transcurso de su paso por el tubo respiratorio o por las vías respiratorias, cada órgano cumple una función muy importante, ¿ya? Entonces, tú debes saber, pues, que el sistema respiratorio permite el intercambio entre dos gases muy importantes en nuestra vida. El oxígeno, que es el gas que ingresa a nuestras células, y el dióxido de carbono, que es el gas que sale de cada una de nuestras células como una sustancia de desecho producto de las funciones que ya cumplió cada célula. Entonces, ese intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono se realiza a nivel de nuestros pulmones, y no nuestros pulmones, sino unas estructuras mínimas llamadas alvéolos pulmonares. Pero para que ese proceso de tomar oxígeno y expulsar dióxido de carbono sea fácil, sea viable, sea involuntario, sea innato, es necesario que todas las vías respiratorias estén saludables. Si las vías respiratorias se ven afectadas por un agente, puede ser microbiano, puede ser por una partícula, entonces, si se ve afectado en alguna de esas regiones, el organismo empieza a reaccionar y como mecanismo de defensa se inflama. Al inflamarse, produce pues, o hace que el cuerpo tenga deficiencia al tomar oxígeno. Entonces ahí la persona se empieza a ahogar, empieza a toser. Entonces, existen muchos agentes que pueden afectar a nuestras vías respiratorias. El más conocido es el virus de la gripe. Con el virus nosotros nos hemos adaptado y podemos vivir, pero existen otros mucho más agresivos, como por ejemplo el bacilo de Koch. El bacilo de Koch es un bacilo que suele habitar, gusta habitar a nivel de los pulmones, y una vez dentro de ellos forma unas cavernas, unos huecos que impiden la adecuada oxigenación, ¿ya? Otra afección puede ser lo que la mayoría de nosotros sufre, es de las famosas alergias o el asma bronquial, que al contacto con el polvo o algún residuo inflama las vías respiratorias y con ello puedes estornudar, puedes toser o inclusive puedes tener deficiencia respiratoria. Disminuye tu capacidad de inspirar y expirar, ¿ya? Entonces, hay muchas enfermedades que se asocian a ello. El día de hoy, esta pandemia y el virus que produce esta pandemia está afectando también a las vías respiratorias, y en su etapa más severa afecta a los pulmones, ¿ya? Daña tanto a los pulmones que la persona no puede oxigenarse naturalmente, y por eso es que requiere de una respiración artificial y cada vez con mayor demanda, ¿no? Y si no puede cubrir las necesidades de oxígeno, la persona
puede llegar a perder la vida. ¿Ya? Pero primero, antes de conversar de ello, vamos a observar. Entonces, tú ves acá en esta imagen nuestro sistema respiratorio. Empieza de la nariz, mira todo lo que abarca la cavidad nasal. Luego acá está la faringe. ¿Ya? La faringe es un órgano que no solamente participa en la respiración, sino también en la digestión. Hacia adelante podemos observar la laringe. ¿Por qué es importante la laringe? Porque a nivel de la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales permiten la producción de la voz. Luego sigue, y aquí está la tráquea. La tráquea es una estructura cartilaginosa que tiene más o menos de unos 16 a 20 cartílagos en forma de letra C. Sigue avanzando y la tráquea se divide en dos y cada uno de ellos forma los bronquios. Ingresa dentro de los órganos esponjosos llamados pulmones. En él se sigue ramificando como una rama de una planta y se llama bronquiolos. Y en su extremo, en el extremo de esos bronquiolos, existen unos árboles o alvéolos bronquiales. Y son los que realizan el verdadero intercambio del oxígeno y el CO2. ¿Pero quién permite ello? Estos órganos esponjosos llamados pulmones. Pero vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar el dióxido de carbono o gas carbónico que expulsa cada una de las células de nuestro organismo. Entonces, la respiración es un proceso involuntario y automático en el que se extrae oxígeno del aire inspirado y se expulsa los gases de desecho, es decir, el dióxido de carbono, con el aire expirado. Acá debemos tener en cuenta que la respiración es un proceso involuntario y automático. Nosotros no estamos pensando, ahora sí que ingrese oxígeno a mi cuerpo, ahora sí que salga, ¿no? Es involuntario. Basta con estar en este mundo y haber nacido para que nosotros empecemos a respirar, inclusive cuando estemos durmiendo. Es un proceso involuntario que nunca va a parar. Si parara en algún momento, nuestro cuerpo sufriría de ausencia de oxígeno y algunas de nuestras células podrían morir. Inclusive podemos morir nosotros. Entonces es un proceso que va a darse desde que nosotros nacemos, porque antes de respirábamos a través del cordón umbilical y la respiración de mamá, pero inmediatamente nosotros nacemos, empezamos, nuestra respiración es constante, sin parar, innata. Se ve durante nuestra vida, se puede ver afectada por los ejercicios físicos, por las emociones o de repente por alguna enfermedad que yo puedo tener. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, las vías respiratorias se dividen, o el sistema respiratorio se divide en dos grupos. Las vías respiratorias y el órgano fundamental que vienen a ser los pulmones. Las vías respiratorias van a estar formados por la cavidad nasal, por la faringe, por la laringe, por la tráquea y por los bronquios. ¿Ya? A nivel de las fosas nasales, dice, son dos cavidades cuya función es permitir la entrada y la salida del aire, en el cual se humedece, se filtra y se calienta en sus estructuras llamadas cornetes nasales. La cavidad nasal, chicos, cumple un papel muy importante. Dentro de la cavidad nasal, tú te debes haber visto, existe unas vellosidades, unos vellitos, unos pelitos. Esos pelitos se llaman fimbrias. ¿Y qué función cumplen ahí? Ellos son unos órganos que se van a encargar de la protección. Ellos van a detener toda aquella partícula contaminante que ingresa durante la respiración. Pueden ser partículas de polvo, a veces también son insectos. Entonces, la primera barrera de defensa del sistema respiratorio vienen a ser las fimbrias, que están en la nariz, pero también la nariz tiene una mucosa nasal. Ellos actúan como primera barrera protectora de nuestras vías respiratorias. Todas las partículas sólidas se quedan detenidas y pegadas ahí.
Los dos orificios que tenemos se llaman narinas, ¿ya? Ahora, a nivel de las fosas nasales también se encuentra pues el sentido del olfato. Pero además, cuando ingresa el aire, la mucosa nasal se encarga de humedecer, de filtrar y de calentar el aire. Nosotros a veces nos levantamos muy tempranito y sentimos como el aire es frío, pero solamente lo sentimos frío hasta la nariz. Más allá ya no se siente frío. ¿Por qué? Porque la mucosa nasal se encarga de calentar el aire. Entonces, esa es la función de las fosas nasales. Calentar, humedecer y filtrar el aire inspirado con ayuda de las fimbrias o las vellosidades. Luego pasa hacia la faringe. Estamos por acá y pasa a esta estructura de color celeste, cartilaginosa. Y la faringe tiene 3 porciones. La porción superior, que te estoy indicando ahí con mi cursor, esa porción superior es estrictamente función respiratoria, ¿ya? La de la parte central cumple función respiratoria y digestiva. Y la parte o el extremo final, solamente su función es digestiva. Se llama nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. La nasofaringe es la porción solo para la respiración. La orofaringe es para la digestión y respiración. Comparten las dos funciones. Y la hipofaringe es estrictamente para la digestión. Entonces, la faringe es un órgano común entre la respiración y la digestión. Puede ser que por ahí hay una pregunta. ¿Órgano común para respiración y digestión? Tú vas a responder faringe. Luego, después de la faringe está este órgano donde también se ubica la manzana de Adán en los jovencitos. Se llama laringe. Ese es un órgano muy importante para el habla, por eso en algún momento la Miss de lenguaje, de comunicación les debe haber mencionado a la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, está acá, y ellas permiten la articulación de la palabra, ¿ya? Esta zona también se puede ver afectada por una cuestión viral, también se puede ver afectada de repente por el abuso en el uso de la voz. Entonces, por ejemplo, los cantantes o las personas que dedican a hablar su tiempo, mucho tiempo, tienen que, ¿cómo se llama?, hacer un tratamiento del adecuado funcionamiento de las cuerdas vocales. Hay personas donde se le ha roto las cuerdas vocales y han perdido la voz. ¿Ya? Entonces, tanto la faringe como la laringe son órganos de paso del aire. Luego viene la tráquea, que es esta parte de acá. Y la tráquea es un órgano cartilaginoso, que tiene una mucosa también, que permite, todos estos órganos tienen una mucosa que van a permitir proteger, evitar que dentro del aparato respiratorio pueda ingresar alguna partícula. Si, por ejemplo, a mi laringe podía ingresar alguna sustancia, alguna partícula, ¿cómo lo elimina el cuerpo? Con el toser. El toser es un reflejo de protección. El estornudar, el toser es un reflejo que busca extraer aquella partícula que está invadiendo nuestro sistema respiratorio. Entonces, la tráquea va a estar formado por anillos cartilaginosos, unos a continuación de otros. Mira, chicos, acá de repente usted debe haber escuchado. En algún momento, de repente, una persona está comiendo algo sólido. Lo que suele es cuando los pequeños a veces están jugando con un botón, a veces los pequeños están, ¿cómo se llama?, comiendo, ¿qué te digo?, el melocotón y se atragantan la pepa. Cuando sucede ese proceso y la persona pierde la capacidad de recibir oxígeno, la persona puede morir por asfixia. Entonces, hay una técnica que se llama la traqueotomía. Entonces, de repente ha sufrido un atragantamiento acá y porque detrás de la tráquea está el esófago. Entonces, ese atragantamiento de esa partícula sólida impide que pase el aire. ¿Qué se hace como medida de primeros auxilios? Se le hace un agujero a nivel de la tráquea. Si ya la persona se ha taponeado, a veces también los abuelitos o las personas mayores que tienen placas dentarias
Debe haber visto a tu abuelito. A veces por una impresión se atraganta y puede morir por asfixia. Es muy delicado también el uso de esas placas. Entonces se atraganta y la persona, antes de morir por asfixia, el paramédico hace un orificio acá. Y de tal manera que la persona empieza a respirar por ese lado. Hay enfermedades, chicos, como el Alzheimer, por ejemplo. Los abuelitos que sufren ya por Alzheimer sufren cierto deterioro de la parte superior de sus vías respiratorias. Y a ellos le colocan una sonda a nivel de la tráquea. ¿Para qué? Para que a través de esta puedan respirar. O a veces también los abuelitos, ya como su cuerpo está en deterioro, empiezan a producir gran cantidad de mucosidad a nivel de las vías respiratorias. Y como ya su cuerpo está en deterioro, ya no tienen ese reflejo de toser o estornudar. Entonces le hacen una traqueotomía y le ponen una sonda a este nivel, de tal manera que esa persona puede respirar por la tráquea. ¿Ya? Porque si no ingresa oxígeno a nuestro cuerpo, la persona puede morir. Luego, entonces decíamos, esta es la tráquea, acá es un dibujo que se puede ver más la tráquea, y la tráquea, al ramificarse, acá estoy, se ramifica y cada rama forma lo que es los bronquios, ¿ya? Y dentro de los bronquios, ya cada uno de ellos se vuelve a ramificar mucho más, como un árbol. Y en el extremo de ellos existe una estructura llamada alvéolos pulmonares. Esos alvéolos pulmonares tienen gran cantidad de vasos sanguíneos, arterias y capilares. Y es entre ellos donde se produce el intercambio de oxígeno y CO2. Ahora, pero este órgano, estos dos órganos, son dos órganos muy importantes dentro del sistema respiratorio. Son los pulmones. ¿Qué característica tienen los pulmones? Los pulmones son dos órganos esponjosos que constantemente se están inflando y desinflando, inflando y desinflando. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando reciben aire y cuando expulsan aire. Estos dos órganos pueden inflarse y desinflarse de manera natural cuando están saludables. Pero cuando ellos se ven inflamados, de repente por algún proceso inflamatorio, como una bronquitis, sus movimientos de inspirar y expirar son lentos. Y es por eso que la persona en algún momento, de repente tú también has sufrido, cuando sufren de asma, les es dificultoso respirar y les es dificultoso, inclusive hasta les duele el pecho, ¿no? Y como están inflamados, yo fuerzo mi respiración. Inclusive hasta tan inflamado está que llega pues hasta mi faringe, hasta mi laringe, mi tono de voz cambia. Yo no, me siento muy agitado, no puedo hacer ningún ejercicio. ¿Por qué? Porque mis vías respiratorias se ven inflamados y como mecanismo de defensa se produce esa mucosidad tan fea que cuando tú toses tienes que expulsarlo. Eso. Esa es una forma, un mecanismo que tiene el aparato respiratorio para expulsar todos aquellos agentes invasores. Pero eso es posible porque mi pulmón es un órgano totalmente esponjoso. Pero si eso se ve afectado como por un agente bacteriano, pierde su elasticidad y mi capacidad de respiración va a ser menor. Y ahí llega el momento donde yo necesito que un aparato externo me ayude a expulsar o hacer ese intercambio de los gases vitales. Ahora, dice que los pulmones, cuando un nuevo ser es embrión, dice que los pulmones son rosaditos. ¿Ya? A medida que hay más contacto con las sustancias contaminantes del medio ambiente, se hace más oscurito, más oscurito. Y en el caso de los fumadores, estos pulmones llegan a ser hasta de color gris, porque recuerda que es acá hasta donde llega el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. En los fumadores, en los ancianos que han estado mucho tiempo expuestos a agentes contaminantes, los pulmones llegan a tener color gris. ¿Ya? Y al tener ese color gris, también el pulmón pierde la capacidad, esa elasticidad que necesita. Por eso siempre los fumadores están tosiendo, están forzando, porque ya no, ese movimiento ya no es innato y natural. Ahora,
Estos órganos tienen una membrana que los recubre. Esa membrana que recubre a los pulmones se llama pleura. ¿Ya? Ahora, existen personas que mucho tiempo exponen ¿cómo se llama? Sus vías respiratorias a agentes contaminantes. Pueden ser las personas que viven en los socavones, en las minas, donde hay mucha sustancia tóxica y diariamente está. Y también pueden ser las personas que trabajan en las industrias textil, donde hacen cortes de tela o hacen cortes y constantemente hay micropartículas que van respirando. Entonces, ello a la larga va dañando a nivel de los pulmones, ¿ya? Entonces, los pulmones son dos órganos esponjosos que constantemente están llenándose y expulsando, así como un globo, llenándose y expulsando de aire, llenándose. Ese movimiento de inspiración y expiración va a ser fácil cuando el pulmón está saludable, pero cuando él se ve afectado por algún agente, puede ser químico o alguna partícula sólida, se va a inflamar. ¿Qué membrana lo recubre? Una membrana llamada pleura, ¿ya? Ahora, también el color de los pulmones tiene que ver con cuánto yo me expongo a agentes contaminantes. Con decirte que un bebé, un recién nacido, tiene el color rosadito y un adulto, un anciano, puede llegar a tener hasta un pulmón color gris. Es decir, mientras yo más estoy en contacto con agentes contaminantes, mis pulmones más contaminados estarán. Por eso es que ahora tú también debes haber escuchado de esa ley, ¿no? Esa ley que dice que una persona fumadora no puede fumar en ambientes cerrados, menos aún, ¿no? ¿Por qué? Porque la liberación del dióxido de carbono, en el caso de un fumador, no solamente le hace daño a la persona que fuma, sino le hace mucho más daño a las personas que están a su alrededor. Ahora también, el usar seguidamente la leña, el usar seguidamente y estar en contacto seguidamente con el monóxido de carbono que produce la combustión de la madera o la leña, o el carbón también es tóxico para las personas, chicos. No podemos estar mucho tiempo exponiendo nuestro sistema respiratorio al contacto con el dióxido de carbono, ¿ya? Si es que yo tuviera que cocinar con leña, si es que yo tuviera que cocinar a carbón, siempre esos espacios deben ser abiertos, ¿ya? Esas son formas de proteger nuestro sistema respiratorio. Voy a compartirte acá un video que hay sobre el sistema respiratorio, la primera parte, ¿ya? A ver, vamos a ver cuándo se carga esto para poder observar, ¿ya? Vamos a ver, vamos a tener paciencia. A ver, alguien me ha hablado hasta que se va cargando esto. Ah, me está hablando Ramos. Chicos, acerca de las consecuencias de la afección de este virus todavía no se sabe, no está descrito. Algunos hablan que los daños son severos, pero ustedes saben que nosotros estamos recién formando parte de un proceso de investigación respecto a la infección del COVID. En algunos casos hablan de daños severos, porque dice que el virus logra deteriorar grandes porciones en los pulmones. En las personas que se han recuperado no terminan completamente sanas. Pero tampoco, como hay muy poco estudios, no se puede determinar cuánto puede dañar este virus. Aún hablar ahora de cuánto afecta sería muy, muy temprano hablar. No sabemos aún nada, pero sí sabemos que en sus etapas más severas está causando daño, especialmente en los pulmones, ¿ya? Entonces, sería muy incierto hablar algo sobre este virus, pero sí afecta, sí. Ahora, los pulmones se podrían recuperar, es bien difícil una regeneración en los pulmones. Aunque también con el paso del tiempo, chicos, yo no sé si les he dicho a ustedes, por ejemplo, el hígado es un órgano que sí se puede recuperar de daños. Inclusive se habla de regeneración del hígado. De repente, con el paso del tiempo también los pulmones dañados por este virus podrían regenerarse.
es muy prematuro hablar de ello. Es muy, muy prematuro hablar de cómo nos afecta a nuestros pulmones. ¿Ya? Hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que tener mucha fe, hay que ser responsables y escuchar. Pues ahora el fin más importante ahora es no contaminarnos, nada más. Tratar de estar aislados y de que no contaminarnos, nada más eso. Y tampoco tener miedo, chicos. Tampoco podemos estar viviendo